Buenas tardes y bienvenidos al estudio bíblico para hoy, 24 de septiembre. Hoy estamos leyendo el tercer capítulo de la primera carta de San Pablo a San Timoteo. El tema del capítulo 3 es el tema de los líderes de la iglesia, lo que normalmente llamamos los obispos y los diáconos. Pero antes de comenzar nuestra lectura en serio, debemos de dirigirnos al Señor para que nos guíe durante nuestro tiempo de lectura y de reflexión sobre la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, tú que nos llamas a leer tu palabra para que podamos tener vida y vida en más abundancia. Por el poder de tu Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, para que esta palabra pueda alcanzar los espacios más recónditos de nuestro ser y ser algo que nos transforme para tu honra y tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a leer el tercer capítulo de la carta, una de las cartas pastorales. Y como mencioné al principio, vamos a aprender algo sobre las funciones y las características de un buen obispo y también de las características y funciones de un buen diácono. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea buen trabajo, pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que ha de hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saber enseñar. No debe ser borracho, ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Vamos a pausar allí después del tercer versículo para ver un poco más lo que dice. Si alguien desea, el obispo buen trabajo desea. Realmente es lo que dice. Aquí dice si quiere dirigir una iglesia. La palabra obispo, en griego episcopos, se usaba en la antigüedad para hablar de un capataz, de un supervisor. Literalmente quiere decir la palabra que nos da obispo, supervisar. Es una palabra que viene del mundo seglar, pero que entró a la iglesia por medio de la sinagoga, en las cuales, pues en las sinagogas había un funcionario en algunos lugares que se llama el obispo, el episcopos. Dice que es realmente buen trabajo, buena tarea servir de obispo. Al que anhela el obispado desea algo valioso, algo que realmente se debe atesorar. El servicio a los demás en primer lugar, el servicio a Cristo antes que eso quizás. Pero el que es obispo, el que es ministro de la palabra de Dios y que sirve en la comunidad, pues debe ser una persona respetada, una persona que modele las virtudes cristianas. Dice aquí que debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada, tiene que ser intachable. Dice que debe tener una sola esposa. Entendemos que todos los obispos en la antigüedad eran hombres y se pedía que solo tuvieran una esposa. Muy temprano en la vida de la iglesia se entendió eso por decir también que si un obispo quedara viudo tendría que mantenerse después en la soltería, no podía volver a casarse. En la actualidad, en la iglesia anglicana, los obispos que quedan viudos se sienten libres para volver a casarse, porque se entiende que eso es ser fiel a su esposa y no tener más de una esposa a la vez. En la antigüedad todavía se encontraba sitios de la poligamia, de hombres que tenían más de una esposa, y eso fue una de las cosas que dice la palabra de Dios, dice San Pablo por lo menos, que se tiene que usar para identificar los más aptos para ese cargo pastoral o episcopal. Tiene que ser alguien fiel a su esposa, solo tener una esposa y que sabe controlar sus deseos. Tiene que ser alguien que tenga el don del autodominio.
Tiene que ser una persona pensante, una persona que tiene control de sí. Dice que es una persona que puede pensar 2 veces lo que va a hacer, no una persona arrebatada, no una persona muy colérica, no una persona que vive desde las puras emociones y que debe saber comportarse correctamente. Ser hospitalario, una persona que no huye de la gente, sino que aprecia la gente y que acepta a la gente como es y que puede recibirle para atender sus necesidades, también para recibir visitas. Una persona amable. También dice que debe ser una persona que sepa enseñar. Gran parte del oficio pastoral, del oficio episcopal, es enseñar. Entonces, si la persona responsable por la enseñanza de la iglesia no sabe enseñar, estamos en serios problemas. No quiere decir que personas que no tengan el don de enseñanza no pueden servir de alguna manera en la iglesia. Pero cuando vamos a buscar la persona responsable por el bienestar de la enseñanza, el bienestar de la comunidad, tiene que ser una persona que puede enseñar, porque tiene que estudiar las Sagradas Escrituras, tiene que informarse de la situación de la comunidad, tiene que poder reflexionar sobre eso y también enseñar, compartir lo que ha aprendido con los demás. Además dice que no debe ser un borracho, ni un violento, ni un buscapleitos. Todas son las cosas que queremos evitar en nuestros líderes, pero especialmente en los líderes de la iglesia. Y claro, no debe ser una persona muy interesada en el dinero. Así dice, no debe estar preocupado solo por el dinero. El dinero es importante. Cualquiera es un mentiroso en la actualidad que dice que no tiene que pensar en el dinero, porque con el dinero hacemos todo. Compramos la comida para nuestra casa, pagamos el alquiler o la hipoteca de donde vivimos. También el dinero se tiene que administrar en la iglesia. Hay que tener ese don de administración. Pero el afán por el dinero es algo realmente malo. Es algo que viene a enviciar la vida, viene a enviciar al hogar, viene a enviciar a la iglesia, a la empresa, a cualquier sitio. Hay que distinguir entre entender cómo funciona el dinero y para qué se usa y tener ese afán de dinero que es tan vil y tan realmente tóxico para nuestra sociedad y para la iglesia. Y las iglesias no son exentas de tener ese afán o ese, como dice, preocupación por el dinero. Vamos a seguir leyendo a partir del versículo 4. Dice, además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en Jesucristo, pues puede volverse orgulloso y entonces recibirá el mismo castigo que Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás. Algo interesante. Dice que si queremos conocer los líderes de la iglesia, en cierto modo debemos de conocer a sus familias y sus hogares. Que una persona que va a dirigir la iglesia, que va a tener el papel pastoral, debe ser una persona que tenga una buena vida familiar, ¿no? Porque, y es evidente, si no puede, dice aquí, gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar a la iglesia de Dios? Lo que quiere decir, si no sabe administrar la casa, si no sabe criar sus hijos, si no sabe llevar la paz en su hogar, pues tampoco va a saber hacer todo eso en la congregación. Entonces es importante y siempre se hace cuando vamos a ordenar una persona al sacerdocio o al episcopado, que se hace entrevista con sus familiares, con sus cónyuges, quizás con sus hijos, para ver cómo es el entorno de su casa. Porque si viene de un hogar muy conflictivo, realmente es difícil que no resulte en una iglesia conflictiva. De crear los hijos, educarlos bien también es buena señal.
Una persona que ha sabido criar sus hijos va a tener quizás algo de sabiduría cuando se toca de formar y educar a los nuevos creyentes y también los creyentes de mucho tiempo en nuestras iglesias. Dice que no debe ser una persona recién llegada a la fe. No debe ser un recién converso. ¿Por qué? Porque toma tiempo madurarse en la fe. Y a veces cuando recién empezamos nuestro camino con Cristo tenemos mucho fuego y poca sabiduría. Dios quiere darnos las dos cosas. Quiere darnos la pasión por el Evangelio, pero también nos quiere dar la sabiduría que viene con la experiencia en el ministerio y en la vida de la iglesia. Además, ¿cómo va a administrar una organización que desconoce? Y toma tiempo conocer la iglesia como organización, como institución. Además, no quiere que alguien recién venido a la iglesia se vuelva muy orgulloso, porque el orgullo, especialmente el orgullo espiritual, es una trampa. Y podemos ser presa fácil para Satanás, cuyo pecado original entendemos es el orgullo. Algo que sí nos puede parecer quizás extraño es la preocupación por la buena reputación de los líderes de la iglesia con los que no son miembros de ella. Es decir, el obispo, el pastor debe ser la persona que tenga buena reputación en la comunidad. No debe de ser conocido por vil, por engañoso, por mentiroso, por tramposo. Más bien debe ser una persona que inspire confianza en las personas que no son creyentes. Así que estamos buscando gente que pueda inspirar la confianza de los creyentes y de los no creyentes también. Es importante que la iglesia tenga una representación en el mundo que puede llamar el respeto de los demás. ¿Por qué? Porque los líderes de la iglesia tienen que interactuar con los líderes de la comunidad, con las personas de la empresa privada, de las escuelas, de los barrios. Todo el mundo va buscando hablar con el pastor, con el obispo, con el sacerdote en momentos de necesidad en la comunidad. Y queremos que sean personas educadas en todos los sentidos y personas que pueden realmente reflejar la dignidad de Cristo en el mundo en que vivimos. La siguiente sección de capítulo 3 nos habla de los diáconos o de los asistentes en la iglesia. A veces hay alguna duda sobre cómo traducir el término diácono. Realmente el término diácono en el griego puede ser masculino o femenino. En el texto, más bien, también hay una cuestión de interpretación que vamos a ver que nos habla tanto de hombres como de mujeres. Pero así dice a partir del versículo 8. Los diáconos deben ser gente respetable. No deben mentir ni beber mucho vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además, deben creer siempre en todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y tener la conciencia tranquila. Deben tener una sola esposa y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas, sino saber controlarse en todo y ser personas en las que se puede confiar. Los que quieren ser diáconos serán puestos a prueba. Si no hay nada de qué acusarlos y pasen la prueba, trabajarán en la iglesia. Los que hagan bien su trabajo como diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos de la iglesia de Cristo. Me gusta este pasaje mucho. En primer lugar, el diácono, es decir, los otros ministros de la iglesia, también deben ser personas respetables, personas respetuosas, personas confiables. Deben ser personas honestas, que no mienten, que no beben mucho vino y que tampoco estén interesados en ganar mucho dinero. Siempre en la iglesia y en esas cartas pastorales escuchamos de esa preocupación, de ese problema que existe cuando los líderes de la iglesia, de la comunidad, se interesan demasiado por el dinero. Dice que deben ser personas fieles,
personas que creen siempre todo el mensaje del Evangelio. A veces encontramos personas en la iglesia que están muy apasionadas por una parte de la vida de la iglesia, una parte del mensaje del Evangelio, pero que no están conformes con todo el mensaje. Aquí San Pablo nos exhorta a buscar líderes que estén de acuerdo y que realmente crean y entiendan todo el mensaje del Evangelio. Que estén interesados tanto en la dignidad de la vida como en atender a los pobres. Que estén tan interesados en la gloria y la adoración de Dios como en los programas sociales en que quieren trabajar. Es todo el Evangelio para toda la gente. Así los diáconos deben ser. Quieren tener esa integridad de su mensaje y de su creencia. Deben ser personas con una conciencia tranquila. Es decir, no deben ser personas que tienen muchas cuentas pendientes. Deben ser personas que han logrado resolver cuentas pendientes en su vida, que han logrado una normalidad, una estabilidad en su vida, que no solo sean personas de va y ven y que un día están y un día no. Deben ser personas que realmente tengan esa estabilidad emocional, espiritual y personal. En lo que sigue dice que los diáconos deben tener una sola esposa y que sepan dirigir bien a sus hijos y a la familia. Igual como vimos con el caso del obispo. El diácono y los otros ministros de la iglesia también tienen que ser personas de una familia integrada, de una familia en que se vive también la vida cristiana. Aquí dar ejemplo comenzando con la casa, que en la vida de muchos ministros cristianos, de muchos pastores, es un desafío, ¿no? Que no digan lo contrario. Pero es algo importante que la vida familiar interese a los ministros de la iglesia y que también la iglesia sea interesada en la buena y sana convivencia familiar que sus líderes tienen con sus propias familias. De ahí pasa a hablar de las mujeres. En algunas traducciones bíblicas se presenta como si estuviera hablando de las esposas de los diáconos, entendiendo que todos los diáconos son hombres. La verdad no tiene tanta claridad. Parece que puede estar hablando de las diáconos mujeres. El término diaconisa se inventó algunos siglos después de la época del Nuevo Testamento y encontramos mujeres que aparecen como diáconos, por ejemplo, Febe en Romanos capítulo 16, de que dice que es un diácono. Entonces, puede estar hablando de las mujeres diáconos, puede estar hablando de las esposas de los diáconos, y realmente es algo donde a lo mejor en los primeros años de la iglesia, los diáconos y las mujeres diáconos también eran realmente esposos en muchos casos. Podemos pensar en el ejemplo de algunas parejas, algunos matrimonios de que leemos en el Nuevo Testamento, donde mencionan tanto el nombre del hombre como el nombre de la mujer. Pero ahí dice que las mujeres que sirven no deben ser chismosas y que también deben saber controlarse en todo. Es decir, no deben de ser personas arrebatadas, personas muy emocionales, personas que solo se dirigen por los sentimientos, sino personas en que también se puede confiar, personas estables. Y vuelve a las generalidades. Dice, los que quieren ser diáconos deben probarse. Es decir, nadie puede ser un diácono de una noche, de una noche para la mañana. Tiene que haber un tiempo de discernimiento. Hay que evaluar las personas a ver si son buenas candidatas para ser diáconos o no. Y claro, quienes pasen la prueba, quienes demuestren que tienen el llamado de Dios para este ministerio, entonces serán ordenados para esa función y oficio en la iglesia de Dios. Y claro, el buen diácono va a ganar una buena reputación, no mucho dinero. En la mayoría de nuestras iglesias no pagamos a los diáconos, pero ganarán también el respeto y la confianza de todos de la iglesia.
Yo he conocido diáconos muy activos, muy buenos, de un ministerio muy extendido, que igual como dice aquí, han ganado una buena reputación, han sido conocidos en toda la iglesia. De hecho, algunos de los santos más populares de la antigüedad eran los diáconos. Podemos pensar como en San Esteban, de San Felipe, que están en el Nuevo Testamento, de San Lorenzo, de San Vicente, que también eran diáconos muy conocidos de los primeros siglos de la iglesia y que fueron muy populares como santos y cuyas fiestas fueron realmente grandes en ciertos periodos de la historia de la iglesia. Ahora vamos a continuar a partir del versículo 14. Aquí cambia la temática y nos habla de la gran verdad de la encarnación de Jesús. Porque el ministerio del obispo, el ministerio del diácono, existen para servir al pueblo de Dios, pero también para comunicar el mensaje del evangelio que todos deben creer. Entonces dice: espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la religión cristiana. Cristo vino al mundo como hombre. El Espíritu lo declaró inocente. Los ángeles lo vieron. Su mensaje se anunció entre las naciones, y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo, y Dios lo colmó de honores. Pablo regresa un poco al tema más personal, escribe directamente a Timoteo, ¿no? Espero visitarte pronto, por si acaso no llego, escribo todo lo que estoy enviando en esta epístola. Dice: así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, la familia del Dios vivo. Como vimos anteriormente, es una carta con instrucciones en cuanto al culto cristiano, en cuanto a la vida de la comunidad, en cuanto a cómo elegir y nombrar líderes para el servicio del evangelio en la congregación. Siempre me encanta la línea de que la iglesia es la familia de Dios. En la iglesia de San Jorge siempre estoy hablando de la iglesia como la familia de Dios en este sitio, como nuestra parroquia, como la familia de Dios en la comunidad en que estamos. Es importante entender que la iglesia no solo es una institución, la iglesia no solo es una organización sin fines de lucro, la iglesia es la familia de Dios, encabezada por Dios Padre y unida por Cristo, que envía su Espíritu Santo a todos sus hermanos, para que seamos esta familia que Dios quiere que seamos. Y termina este capítulo con lo que podemos pensar en, o es un himno, o es un credo temprano de los cristianos, cuando dice que la verdad de la religión cristiana es eso de que Cristo vino al mundo como hombre, es decir, se encarnó, asumió nuestra naturaleza humana. El Espíritu lo declaró inocente, lo justificó. Es decir, como hombre, Cristo vivió de manera intachable, perfecta y sin pecado. Los ángeles lo vieron, es decir, dieron su testimonio, observaron lo que pasó en esa tierra, el lugar, espacio de la actividad humana. Se observó desde el cielo, desde lo divino, se observó lo que pasó aquí en la tierra. Así que el cielo y la tierra se juntaron. Se proclamó el mensaje de Jesús, el mensaje de la resurrección, el mensaje del perdón de Dios y el amor de Dios y la gracia de Dios para con toda la humanidad. Y ese mensaje se proclamó a todas las naciones, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y en el mundo, en esa tierra, ese espacio de actividad humana, hay muchas personas que hemos creído en Jesús y en su mensaje. Y por lo tanto, tras la resurrección y la ascensión, fue llevado al cielo
y Dios le concedió muchos honores. Es decir, lo que hizo Cristo con la salvación del mundo es algo que fue parte del plan de Dios Padre y que Dios Padre lo celebra en el cielo. Y así permanecen unidos el cielo y la tierra por la encarnación de Cristo y por la presencia de la Iglesia en el mundo actual. La próxima semana vamos a leer el capítulo 4, que profundiza un poco en la enseñanza cristiana y nos advierte del peligro que es la enseñanza falsa en la iglesia. Antes de terminar nuestro estudio hoy, los voy a invitar a que recen conmigo el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo, gracias por compartir este espacio de estudio bíblico conmigo. Les invito a que sigan estudiando la Biblia con sus hermanos aquí en la Iglesia Episcopal San Jorge. Y también les recuerdo que todos los domingos a las 11 de la mañana transmitimos el oficio dominical por Facebook y por este canal de YouTube también. Además tenemos la misa y el oficio dominical los domingos en la iglesia a las 11 de la mañana también. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja de todos los males y que nos permita reunirnos de nuevo muy pronto. Muchas gracias.